Bienvenidos a todos y todas a este importante espacio en el que nos reunimos para abordar temas de vital importancia para Colombia. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y distintos canales oficiales de comunicación. Hoy nos encontramos aquí para analizar y rendir cuentas sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz en el 2022 y los retos y cambios que enfrentamos con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un momento crucial en la historia de nuestro país y es fundamental reflexionar sobre los avances logrados hasta el momento y los desafíos que nos esperan. Para ello, contaremos con la participación de la alta dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Secretaría de Transparencia y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. También es importante resaltar que previo a esta rendición de cuentas, compartimos a través de nuestras redes sociales un formulario en el que la ciudadanía desde los territorios pudo realizar sus dudas y comentarios acerca de los temas que quisieran profundizar. Entonces, con el fin de acercarnos a las comunidades, priorizando los grupos motor de los municipios PEDET en esta rendición de cuentas, también estaremos abordando sus dudas y sus solicitudes. No hay paz sin la comunidad y los territorios. Sin más preámbulos, me permito darle la palabra a Nicolás Márquez, jefe de la Oficina de Planeación del DAPRE, quien dará unas palabras de bienvenida y apertura a este valioso espacio. Mi nombre es Nicolás Márquez, soy el jefe de planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Les doy la bienvenida a todos y todas a este espacio de rendición de cuentas del Informe de Paz Vigencia 2022 de la Presidencia de la República. Para nosotros es supremamente importante la participación de la ciudadanía en la gestión de la presidencia, especialmente en los temas de paz. Los invito activamente a involucrarse en este tema, liderado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Asumimos este espacio con el compromiso de brindar transparencia en la presentación de los avances. Sobre todo, entendemos la importancia de dar el rumbo correcto a este compromiso histórico. Queremos escuchar sus inquietudes, recibir sus preguntas y mano a mano seguir construyendo la paz. Gracias por su tiempo y participación. Sigan conectados y continuemos todos juntos construyendo la paz total desde cada rincón de Colombia. Ahora damos la más cordial bienvenida a Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, cuyo liderazgo ha sido crucial en el proceso de dar vida y concreción a los acuerdos de paz. Esperamos sus valiosas palabras y perspectivas sobre la rendición de cuentas y los retos que enfrentamos. Bienvenida. La antes Consejería para la Estabilización y Consolidación logró la financiación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz CECIVI y de la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos EAMPE a través del Fondo Multidonante. Y a finales de 2022 se llevó a cabo la conmemoración del 6º aniversario del Acuerdo de Paz en conjunto con el Gobierno Nacional, lo que permitió posicionar a la Instancia Especial de Mujeres con sus 17 delegadas del territorio para el seguimiento de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz. Adicionalmente, durante la vigencia de 2022 fueron reportados por las entidades 450 proyectos productivos, apoyados por el sector privado que iniciaron su ejecución. Por otro lado, con corte al 2022 se adoptaron mediante acto administrativo 15 planes nacionales sectoriales. Como parte de la reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se creó la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz como una dependencia encargada de articular, verificar e impulsar la implementación del Acuerdo de Paz. El artículo 22 de la Constitución Política de 1991 nos habla: la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. La firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC permitió a Colombia la gran oportunidad de repensar su reordenamiento agrario, una reforma rural integral profunda, repensar la participación política, el fin del conflicto, atender a las víctimas,
repensar la verificación, la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Cómo recibimos el año 2022? Estuvo caracterizado, podríamos decir, por una falla de origen. No solo por el presupuesto que se repensó frente a la implementación del acuerdo de paz. Una falla puesta, como transcurrió el 2022, donde se debilitó la participación ciudadana. No había la posibilidad de que las instancias del acuerdo de paz, la CECIVI, la alta instancia de género, la instancia étnica, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o lo que reconocemos como el SISEP, ese sistema integral para la seguridad y la participación política, no existieron en el 2022. Por eso es muy importante que comprendamos que en esta dinámica de la Colombia, potencia mundial de la vida, ese gran reto de haber recibido, por ejemplo, el OCAD Paz. Permítame decir que en el OCAD se comprometieron 3.4 billones de pesos de vigencias futuras. ¿Qué significa esto? Que el OCAD logró dar la imagen ante el país de la inversión, del trabajo, del gran compromiso con los PEDET, pero fundamentalmente encontramos compromisos pactados con anterioridad a ese ejercicio real del cumplimiento del acuerdo. Se invirtió mucho dinero en nombre de la paz, pero poco en la implementación del acuerdo de paz. Por eso el OCAD Paz se convierte en el gran reto, así como lo vimos en el 2022, de grandes promesas de inversión pública, grandes convocatorias, pero todas con presupuesto y recursos de regalías de otras vigencias. Por eso el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez encuentran un OCAD debilitado, con investigaciones en la Procuraduría, una gran duda de la población frente a los recursos del OCAD. Y podríamos decir que en este ejercicio, en ese tránsito del OCAD, encontramos debilitamiento en las instancias de participación. Lo que hemos hecho en el gobierno de la vida, en este pacto profundo para el cumplimiento del acuerdo, es activar las instancias de participación, dar a los grupos motor, a los MEC, a los mecanismos de consulta, a todo el rigor técnico de la participación ciudadana, establecer una relación profunda con la cooperación internacional para que los recursos de la cooperación internacional lleguen realmente a las comunidades. Estamos haciendo un profundo esfuerzo, una profunda voluntad para encontrar, por ejemplo, un nuevo diálogo que no existió en el gobierno anterior con el Hospital Militar. En esta rendición de cuentas del 2022 hubo un gran vacío con las víctimas, los hombres y mujeres combatientes que firmaron el acuerdo, que salieron con enfermedades de alto costo, pero de igual manera con grandes señales en su cuerpo. No se tuvo en cuenta en los gobiernos anteriores una inversión que le permitiera a los firmantes de la paz, a las víctimas del conflicto, a los jóvenes del movimiento social, a los militares y policías, poder tener en el marco de la implementación del acuerdo de paz, inversión. Estamos a puertas de firmar con el Hospital Militar este proceso y decir que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Agricultura para que toda la visión del punto 1 del acuerdo
la compra de tierras, la restitución a las víctimas, el trabajo con la reincorporación, puedan ser parte por primera vez, no se tuvo con anterioridad, que los 16 planes nacionales de la reforma rural se vieran de manera integral, como lo estamos haciendo ahora, es un gran reto de este gobierno. Tenemos el plan de desarrollo, ya tenemos garantizado 50.4 billones para trabajar en la implementación del acuerdo. Estamos articulados con los gobiernos locales, con las comunidades, para que la protección de la vida de las y los firmantes de paz, ese es un gran reto, aún con gran deuda, y tengo que reconocerlo. Las masacres, los señalamientos, la estigmatización, ese no haber logrado una cultura de paz nos dejó un profundo desafío que en este gobierno estamos atentos a cumplirlo. Estamos trabajando por la seguridad de los firmantes y de los líderes sociales, por una reforma rural integral capaz de entender el gran reto de este país. Estamos hoy en un pasado que nos dejó grandes inconsistencias, pero en el gobierno de la vida estamos con toda la seguridad trabajando para la implementación del acuerdo de paz. Es un privilegio contar con la presencia de Jenny de la Torre, consejera presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Su aporte a este tema es inestimable para entender el impacto de los acuerdos de paz en la garantía de derechos fundamentales y las medidas que se han venido tomando con la llegada del nuevo gobierno del presidente Petro. Bienvenida. Soy Jenny de la Torre Córdoba, consejera presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y en este día vamos a hablar del PLANET, este plan de educación en derechos humanos que quedó insertado en el marco del acuerdo de paz y que en el año 2022 fue implementado, y a partir de la Consejería Presidencial se dieron muchas acciones en desarrollo de ese plan, 163 acciones que estuvieron dirigidas a ¿qué? El PLANET lo que pretende es dos líneas de acción: ese derecho que se tiene al conocimiento y la autonomía de qué son los derechos humanos, pero también es una acción política y democrática de la ciudadanía para poder desarrollar esos derechos que se tienen y que la comunidad muchas veces desconoce, especialmente desligarlo de esa noción que se tiene del conflicto, que ha polarizado el tema de la pedagogía en derechos humanos. Entonces, a partir de esos marcos conceptuales, sí, más de 1.200 y pico de funcionarios y de personas en muchos departamentos de Colombia fueron beneficiados con estas acciones que se dieron en desarrollo del PLANET. ¿Qué pasa hoy? Hoy la Consejería de Derechos Humanos tiene entre sus prioridades estructurales esa formación a través de una escuela de altos estudios en derechos humanos y algo más, el derecho internacional humanitario. Colombia en este momento necesita saber cuál es el impacto que tiene el derecho internacional humanitario, especialmente en todo lo que la ciudadanía diariamente escucha sobre temas que pasan desde el reclutamiento de niñas y niños, como de la protección de los líderes sociales y demás temas que nos agobian y que nos preocupan en el país. Esa formación y pedagogía para una escuela de altos estudios desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos está en construcción, pero también la Consejería de Derechos Humanos y Derecho Internacional Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante todo este año también ha acompañado a los gobiernos locales y regionales en la formación y fortalecimiento de los temas de la pedagogía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En pocos días
tenemos también la formulación o la implementación de un convenio que va a favorecer a más de 269 municipios en temas de fortalecimiento de temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la línea de prevención del reclutamiento de menores de 18 años, que incluye uso, utilización, violencia sexual, y ahí hay una pedagogía para funcionarios y también una pedagogía para sociedad civil a través de proyectos comunitarios, más de 10 en las 6 regiones en que hemos dividido el país. Sobre el tema, queremos decir que el PLANEP no solo está a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sino que pasa por ministerios como el de Educación, como el Ministerio del Interior, como la Consejería Presidencial para la Mujer y otras entidades del orden nacional que tienen a cargo el poder, junto con la Consejería Presidencial, proyectar el tema de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. En las redes de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario podrán prontamente informarse de cuál es la estrategia de formulación de esta nueva pedagogía que hemos denominado formación en altos estudios de derechos humanos y derecho internacional humanitario, con enfoque en género, étnico y especialmente también en el tema de diversidades. Nos honra contar con la participación del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de construcción de la paz en Colombia. Los dejo con sus palabras y análisis sobre el estado actual y las perspectivas futuras. Bienvenido, Danilo. Avanza la paz. El pilar de la iniciativa de nuestro gobierno del cambio, Colombia Potencia de la Vida, es el acuerdo de paz del Teatro Colón. Así, durante estos 12 meses de trabajo, hemos logrado una reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en reuniones presididas por nuestro presidente Gustavo Petro. Allí, de mano de la sociedad civil y en diálogo con las instituciones del Estado, se han fijado lineamientos estratégicos para el desmantelamiento de estructuras herederas del paramilitarismo o de grupos criminales. Estamos a puertas de tener una política pública que consolide un ejercicio de los derechos civiles, políticos de todas y todos los colombianos, no solamente con su formulación, sino esa aplicación transversal e integral que ha sido construida de la mano de la sociedad civil. Hay que recordar que en medio de la conflictividad armada que persiste en nuestro país, hemos desarrollado una acción muy importante con el AIMA. Hoy podemos decir que de agosto a lo que va corrido este año, 9 localidades han sido liberadas de los nefastos mecanismos que se utilizan en la guerra, las minas antipersona. Esos lugares, 9 a lo largo y ancho del territorio colombiano, están posibilitando una caminada en libertad, al lado del desarrollo de una estrategia con los planes de desarrollo con enfoque territorial y los PENIS. Seguimos avanzando además en una proyección estratégica de AIMA, donde la nueva dirección que allí se asuma va a desarrollar un papel importantísimo en aplicación de los acuerdos humanitarios que vamos a lograr desarrollar en diversos territorios de Colombia, con base en, insisto, en los acuerdos que logremos con diversos grupos armados en materia humanitaria. Todos los territorios que se encuentran minados en desarrollo de operaciones de grupos irregulares tendrán en el desarrollo de la segunda fase de diálogo con los diversos grupos armados la gran posibilidad de que empecemos a través del desminado humanitario civil, pasar de los procesos pedagógicos a unos procesos de implementación. Ese es nuestro propósito en lo que viene en los próximos meses. Pero por lo pronto podemos asegurar que los asuntos del minado han sido también
parte de los diálogos en la fase de acercamiento y de generación de confianza con los diversos grupos armados, sean estos de origen político o no lo sean. En 56 municipios donde se desarrolla, se implementa el PENIS, hay una intervención del AIMA, de manera que se pueda desarrollar estas erradicaciones por parte de la población rural con garantías de seguridad, evitando que haya afecciones con las minas antipersona que se encuentran allí sembradas. Desde el inicio de este gobierno hemos cumplido con los compromisos en el marco del derecho internacional con lo que ha sido pactado. Agradecemos también la participación de Lady Cáceres, delegada de la Secretaría de Transparencia, quien nos brindará una visión esencial sobre la lucha contra la corrupción y la transparencia en el marco de la implementación de los acuerdos. Bienvenida. Como parte de nuestras funciones, a la Secretaría de Transparencia, en el marco del Acuerdo Final de Paz, le fue encargada una tarea que fue sacar adelante la estrategia de lucha contra la corrupción asociada al sistema de valor del narcotráfico. Para poner en marcha la estrategia, la Secretaría de Transparencia tenía que lograr 3 cosas. La primera, diagnosticar cuál era la relación entre el narcotráfico y la corrupción, algo que nunca se había hecho en el país. Lo segundo, lograr identificar cuáles eran esos riesgos de corrupción asociados a ambos fenómenos en los territorios y a nivel nacional, tarea que se arrancó en el año 2021 y se terminó en el año 2022. Logramos adelantar alrededor de 120 mesas técnicas con entidades del nivel nacional y territorial, donde se lograron identificar 68 riesgos de corrupción asociados al sistema de valor del narcotráfico a nivel nacional y 577 riesgos de corrupción a nivel territorial en 5 departamentos: Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Municipios que fueron priorizados por su importancia y el contener varios de los aspectos relacionados con narcotráfico en el país. Luego de ese diagnóstico y del mapa de riesgos de corrupción, se logró entonces a final del año 2022 contar con unas recomendaciones y comenzar su socialización con las entidades públicas y la sensibilización a funcionarios. Sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de que se comprenda que ambos fenómenos están intrínsecamente relacionados en nuestro país. La corrupción afecta a los derechos humanos y el narcotráfico favorece los escenarios de corrupción en nuestro país. Son 70 recomendaciones que se formularon a nivel nacional y territorial, que están siendo socializadas con varias entidades que han sido también priorizadas por su importancia estratégica en la lucha contra la corrupción, pero también en la lucha contra el narcotráfico como uno de los problemas principales de la economía de drogas ilícitas que existe en el país. Esa es una tarea que estamos llevando a cabo este año para poder lograr cumplir con el 100% de la estrategia. El año pasado se logró el 75%, que nos falta lograr terminar la época de sensibilización y finalizar con la adopción de un acto administrativo que va a ser un decreto mediante el cual la Presidencia de la República va a lograr que las entidades puedan acoger estas recomendaciones. Durante este tiempo hemos contado con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y financiero de la Embajada Británica, a quienes queremos extender nuestro agradecimiento. Recuerden que la lucha contra la corrupción la ganamos es con la gente y en los territorios. Reciban un caluroso saludo por parte de nuestro secretario de Transparencia, el doctor Andrés Ziyárraga Franco. Desde los territorios nos preguntan por qué identificar riesgos de corrupción asociados al narcotráfico contribuye a solucionar el problema de las drogas ilícitas y a dar cumplimiento al acuerdo de paz. En el diagnóstico identificamos que tanto la corrupción como el narcotráfico se aprovechan de las debilidades que existen en los territorios. Son debilidades o vulnerabilidades que tienen que ver con factores geográficos, sociales, ambientales, una institucionalidad débil y factores de desarrollo económico que favorecen tanto la corrupción como que el narcotráfico siga siendo un fenómeno preponderante en estos territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una institucionalidad débil, sin controles, los actores ilegales se aprovechan para cooptar el Estado y favorecer a través de la corrupción que exista mayor narcotráfico. Y si en cambio tenemos instituciones más fuertes, con riesgos identificados y controles fuertes, eso va a mitigar la relación que existe entre la corrupción y que aparezcan prácticas corruptas en las entidades que favorezcan o sigan favoreciendo
en los territorios alguno de los eslabones del narcotráfico, ya sea la producción, el transporte, los mismos flujos ilícitos o la comercialización de narcóticos. Desde los territorios nos preguntan que en el marco de la Estrategia Integral de Lucha contra la Corrupción asociada al narcotráfico se priorizaron actores institucionales como el Ministerio de Justicia, la DIAN, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Sociedad de Activos Especiales, la Policía Nacional, entre otros. ¿Saben ustedes por qué se priorizaron y qué criterios se tuvieron en cuenta para la priorización? La ciudadanía nos respondió que no. Queremos contarles que la Secretaría de Transparencia, con apoyo de Naciones Unidas, priorizó a estos actores por 3 cosas importantes. Lo primero es porque tienen poder o capacidad para lograr prevenir, investigar o sancionar actos relacionados con narcotráfico y con corrupción. Lo segundo, un interés. Percibimos alto interés por parte de los funcionarios en hacer parte de la estrategia. Eso para nosotros fue muy importante, porque sin el apoyo de las entidades no podríamos lograr la implementación. Lo tercero es el impacto, cómo las acciones de estas entidades que tienen gran capacidad institucional pueden lograr operar, ya sea desde el judicial, desde la rama ejecutiva, en prevenir esta relación. Y finalmente, la influencia, el nivel de participación de cada uno de los actores institucionales en cada uno de los macroprocesos, que puede ser la producción, la comercialización, el tráfico o los flujos ilícitos. Entidades como la UIAF, que tiene dentro de su misionalidad la prevención del lavado de activos. Y otras entidades, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas, que tienen capacidad operativa para lograr intervenir esos riesgos de corrupción. Es por eso que fueron identificados estos actores y hacen parte y son nuestros aliados importantes en la implementación de esta estrategia. De esta manera damos por finalizada la rendición de cuentas del informe Paz 2022 a cargo del DAPRE. Agradecemos la participación de las distintas dependencias y sobre todo de las comunidades y la ciudadanía que desde los territorios están viendo esta rendición de cuentas y días antes nos hicieron llegar sus dudas. Seguiremos construyendo un país del tamaño de nuestros sueños en una paz total y con justicia social.